Muy buenos días. Buenos días nuevamente a todos los que se conectan acá en Nature by Overgenius. Hoy estamos muy contentos porque vamos a tener unos invitados muy especiales que nos van a estar hablando sobre la importancia de los bosques, especialmente pues de aquí de Guatemala, pero ojo que los bosques están en todo el mundo, así que es importante conocer cuál es el funcionamiento de los bosques en el mundo y darnos cuenta de que es muy importante venir y conocer cómo plantar, desde cómo plantar un árbol hasta cómo cuidarlo después de que esté plantado. Vamos a tener también en nuestra manualidad y esperamos que se la pasen bien, que para las personas que por primera vez se conectan con nosotros, sepan de que Overgenius busca un espacio en donde los niños aprendan cosas más interesantes cada día. Esta es nuestra manualidad del día de hoy. Miren, vamos a hacer una genial ardillita. Para esto, como siempre, necesitarán solamente papel de colores. Pues en este caso sería papel café, anaranjado o rosadito, del color que quieran hacer su ardilla, marcadores y crayones para pintarle los detalles de la nariz, también hojas de papel de color blanco para dibujarle los ojos y la pancita, y pues tape y goma, tijeras para cortarla, y eso es solamente lo que necesitamos para nuestra genial manualidad. Esta es nuestra ardillita que hoy tenemos con nosotros. También les quiero presentar a una manualidad que nos hizo Sara. Esta es una ardilla que dice, cuidan la naturaleza, y ahí está un fotógrafo tomándole fotos a la ardilla. Esta es una manualidad que hizo Sara en plasticina, y la verdad es que fuera de lo que es la manualidad, lo que queremos recalcar acá es el amor de los niños por la naturaleza. Justamente la documentación que tienen los niños de andar tomándole fotos a cuanta cosa ven en la naturaleza nos hace darnos cuenta de que es muy importante cuidar a la naturaleza y estar pendientes de que todo esté bien. Cualquier invento, cuento, dibujo, fotografía que nos quieran compartir, para nosotros es muy importante tener la participación de más niños, que más niños se nos unan, porque al final eso es lo que queremos, hacer esto muchísimo más grande, que sean muchos más los niños que estén enamorados de la naturaleza y que entre todos cuidemos nuestro planeta. Entonces vamos a dar paso al señor Luis Martínez. Muy buenos días, don Luis. Mucho gusto y gracias por estar acá. Buenos días, es un gusto acompañarlos en esta ocasión y estamos para servirles y para responder cualquier duda que tengan. Ok, muchísimas gracias. Para quienes no lo conozcan, él es el director del INAV y pues hoy nos va a hablar básicamente de qué es lo que es la institución del INAV en sí, qué actividades son las que realizan, cómo están divididos, porque hoy las personas invitadas son de la división de Tejutla. Entonces, queremos saber cómo es que están divididos y cómo es que trabajan. A ver, cuéntenos más sobre el INAV. El espacio es todo suyo. Muchas gracias. Como ya lo dijo, pues mi nombre es Luis Martínez y actualmente soy el director del INAV con sede en Tejutla. El INAV pues es el Instituto Nacional de Bosques. Este es creado juntamente con la Ley Forestal en el año 1996. Tenemos 23 años de estar sirviéndole al país y es así como se crea el INAV en el año 1996. En Tejutla tenemos aproximadamente un año y medio de estar funcionando. Realmente la necesidad de nuestra gente, de nuestras comunidades en la parte del altiplano marquense era mucho. Y es así como la Junta Directiva del INAV pues crea a través del decreto 43-2018 la oficina de Tejutla. Actualmente estamos atendiendo 8 municipios del altiplano marquense. Los municipios que cubrimos pues son Sibinal, Tacaná, San José Ojetenam, Ixchihuam, Tejutla como sede, Zipacapa, San Miguel, Ixtahuacán
y Concepción Tutuapa. Nosotros como INAO, pues actualmente tenemos el trabajo de poder proteger principalmente el recurso forestal. Tenemos en la parte de nuestra oficina, pues la mayor demanda que tenemos son proyectos de protección de bosque. Estamos hablando de aproximadamente 2,000 proyectos de protección. Estamos también reforestando las áreas donde no haya cobertura forestal y pues como sede de la subregión de Tejutla también tenemos personal encargado por velar de estos proyectos. Tenemos 8 técnicos forestales en la sede. Tenemos una secretaria subregional, alguien que se encarga de la limpieza y su servidor que es el responsable de todo esto. Déjenme contarles que para el año 2019 solo en la protección del recurso forestal muchas personas fueron beneficiadas. Les contaba que eran alrededor de 2,000 proyectos y pues en este caso el Estado de Guatemala invierte en esa protección del recurso bosque y pues estas personas en la totalidad, o sea, en los 2,000 proyectos aproximadamente que tenemos, recibió más de 8 millones de quetzales en sus cuentas en un banco del sistema. ¿Por qué se les paga a las personas en este caso por la protección del recurso? Pues realmente la necesidad de leña que las personas o que todos tenemos es bastante grande, pero también necesitamos proteger no solo los bosques, sino recordemos que dentro del bosque existe una gran biodiversidad y pues tenemos dentro del recurso o dentro de la naturaleza tenemos, aparte de los árboles, tenemos el suelo, que es muy importante verlo, tenemos flora y tenemos fauna. Entonces realmente la protección del bosque no solo es en sí la protección de los bosques, de los árboles, sino también todo el ecosistema que en él existe. Básicamente nosotros, como les decía, tenemos esa cobertura de 8 municipios y una gran cantidad de proyectos que nosotros actualmente estamos protegiendo. Muchísimas gracias. Solo para saber, este proyecto, uno de los tantos proyectos que tienen es Sembrando Huella, ¿verdad? Lo del sembrar un árbol es muy importante para que las familias se organicen con sus niños. ¿Cómo es que inicia este proyecto? Realmente Sembrando Huella es una sugerencia que se viene de la ciudad de Guatemala, principalmente en el tema de la jardinización, en el tema de plantar árboles ornamentales dentro de las ciudades. Pero en nuestro medio, Sembrando Huellas ha tenido mucha aceptación en las reforestaciones, principalmente de las familias. Todas las familias participan y pues actualmente estamos con el apoyo de muchas municipalidades que nos donan la planta y nosotros pues lo que hacemos es distribuirla a las personas que así lo requieran y también si lo solicitan estamos en toda la disponibilidad de poderles asesorar técnicamente en la siembra de estos árboles. Pues tenemos actualmente muchas familias, principalmente en Tejutla, en el municipio de Tejutla, que han sido o han participado en el tema este de reforestación a través de Sembrando Huella y en este caso la Municipalidad de Tejutla nos ha apoyado bastante en la donación de plantas. En años anteriores, la mayor demanda que teníamos era en escuelas. Nosotros coordinábamos con los directores de las escuelas y con ciertos grados de estas escuelas y pues las acompañábamos, estábamos, por ejemplo, en el año 2019 plantamos más de 35,000 plantas como subregión, la mayoría en el municipio de Tejutla. ¿Y por qué? Porque nosotros incluíamos a los grados de las escuelas y les dábamos el acompañamiento, muchas veces les dábamos la planta también, y es así como creemos que estamos haciendo una conciencia ambiental dentro de los niños.
Lamentablemente la situación actual pues nos impidió poder coordinar directamente con las escuelas, pero también hicimos bueno, dimos la información en diferentes medios para que se acercaran con nosotros y así poder coordinar las diferentes reforestaciones que tenemos. Entonces, de ser un proyecto para ciudades, pasó a ser un éxito en el tema de comunidades o en las familias a través de la reforestación de plantas para la protección del medio ambiente. A nivel nacional, excelente. Sí, porque le comento que ya una vez el INAV había participado con nosotros en un evento en vivo que tuvimos en Finca La Mate y pues nos hicieron el favor de donarnos unos arbolitos. Pero lo más curioso para nosotros fue de que escogieron justamente el lugar en donde iban a ser plantados y escogieron el tipo de árbol que iba en ese lugar. O sea, no es de que se siembren árboles, ahí sí que a lo loco, sino de que saben exactamente qué especies son las que van en determinados lugares de Guatemala. También nos pidieron las coordenadas del terreno en donde habían sido sembrados. Entonces, sí llevan un control bien estricto de todo lo que han reforestado, ¿verdad? Sí, nosotros, pues, gracias a la tecnología que se tiene en cada evento que nosotros realizamos, se toma una coordenada de referencia, tenemos un mapa de referencia en línea. Todo evento que se realiza, pues nosotros lo registramos en un mapa que nosotros manejamos en un sistema de información geográfico, le colocamos la coordenada de referencia y pues ahí nos permite llenar con quién se coordinó, qué tipo de plantas se reforestó, quiénes participaron, nos permite subir fotos también para una mejor referencia y esta información pues es a nivel nacional. Tenemos esta información la podemos nosotros verificar y ver dentro de la página del INAO, que en este caso es www.inao.gov.gt. Ahí podemos nosotros ingresar, aparece un apartado del mapa de reforestaciones y déjenme contarle que como subregión de Tejutla, pues tenemos el gusto también de que actualmente somos a nivel nacional la subregión que más actividades en el tema de Sembrando Huella tiene. Es cierto, nosotros también pues sabemos de las especies que vamos a reforestar. No podemos plantar un árbol que se da en la costa, principalmente en la parte alta de San Marcos. ¿Por qué? Porque posiblemente sí vaya a aprender, pero no vaya a desarrollar. Entonces la idea es que los árboles que nosotros plantemos puedan crecer y podamos obtener algún recurso como leña o madera en un futuro cercano. Muchísimas, muchísimas gracias por esta introducción que nos da usted a una institución en realidad tan importante como el INAV. Nuestras más sinceras felicitaciones por su desempeño, porque en realidad si no fueran por ustedes, habrían muchísimos lugares todavía sin árboles y esto es algo muy importante que queremos hoy que ustedes que están conectados fomenten en sus hijos. El sembrar un árbol es sembrar vida, dicen, ¿verdad? Entonces, le agradecemos mucho, señor Luis Martínez, por su participación y pues no sé si quiere dejar algún mensaje para todos los que están hoy conectados con nosotros. Sí, realmente la protección del recurso natural es bastante importante. Muchas veces nosotros aprovechamos árboles y está bien, realmente un árbol maduro, un árbol viejo podemos aprovecharlo, pero también necesitamos recuperarlo. Y la recomendación es de que en cada árbol que nosotros botemos, pues podamos sembrar un estimado de 10. ¿Por qué? Porque quizá no el 100% vaya a desarrollar, pero estamos seguros que con los cuidados que se les hagan, pues algunos de estos van a desarrollar y así vamos a mantener una cobertura de bosque y no vamos a permitir que las especies de árboles pues desaparezcan. Entonces es muy importante la reforestación y la protección del recurso forestal. Como les decía, al cuidar un bosque no solo estamos cuidando árboles, estamos cuidando biodiversidad, estamos plantas medicinales, tenemos recurso suelo, tenemos recurso agua, tenemos fauna, tenemos flora, en fin, realmente un bosque encierra una gran cantidad de especies, tanto
forestales, de tanto plantas, tanto animales, que la protección de este recurso es de suma importancia. Entonces, la invitación es esa. Nosotros tenemos nuestra sede en Tejutla. Cualquier coordinación que quieran en cuanto a reforestaciones, también las puertas de la institución están abiertas y será un gusto y un placer poder coordinar con las diferentes familias y así conservar el recurso forestal y fomentar la reforestación en áreas donde no exista este tipo de cobertura. Gracias por la invitación y estamos para servir. Muchísimas gracias, don Luis. Bueno, entonces no nos queda más que desearle una feliz tarde y será hasta una próxima. Muchísimas gracias por su participación. Mucho gusto. Muy amable, gracias, mucho gusto. Feliz día. Como ustedes ya se dieron cuenta, vamos a tener la participación del INAH y ella es una institución muy importante para nosotros acá en Guatemala. Pero no solo para Guatemala, porque hoy nos están viendo de distintos países y lo que hoy vamos a aprender lo pueden poner en práctica en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Recuerden también que vamos a tener nuestra manualidad, que es una hermosa ardillita. Para esto, pues van a necesitar los mismos materiales de todos los domingos y quédense pendientes porque vamos a estar acá haciendo la manualidad de último. Vamos a darle espacio entonces a Willy con una presentación que nos tiene del INAH. Muy buenos días, Willy, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos a este evento. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por su participación. La verdad es que estamos muy emocionados queriendo saber un poquito más de lo que son los bosques. Así que, ¿usted en dónde está ahorita? Yo estoy actualmente en la subregión 6.3 de Totonicapán. Pertenezco a la coordinación técnica del Instituto Nacional de Bosques. Pues, como lo mencionaba, mi nombre es Willy Tepaz. Soy delegado de capacitación y extensión forestal del INAH Región 6. Gracias. Excelente. Bueno, pues desde allá conectados desde tan lejos, muchísimas gracias y el espacio es todo suyo. Muy amable, gracias. Para mientras que se conecta la presentación de Willy, déjenos contarles para todos los que se están conectando por primera vez con nosotros que Overgenius está dividido en 5 categorías. Actualmente tenemos un concurso. No se olviden de un concurso que tenemos de dibujo y cuento en cuanto a los símbolos patrios de nuestro país. Entonces, métanse a la página de Fun and Arts by Overgenius o aquí también en Nature están las bases para que puedan participar todos los niños que quieran de 7 años en adelante para ganarse unos geniales premios. Pero lo más importante es la participación. Pero aún más que importante que la participación, lo que queremos es conectar esa creatividad de los niños con el amor por nuestros símbolos patrios. Así que ya tenemos acá la presentación de Willy. Ok, muy amable, gracias. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Como lo mencionaba el ingeniero Luis Martínez, es un tema de suma importancia. Hablar de bosques no solo es de hablar de árboles, sino que es hablar de un sinfín de biodiversidad, de suelo, de agua y mucho más. Pero hoy en día vamos a platicar sobre este tema. Vamos a entrar de lleno al tema y cuando hablamos de bosques, pues hablamos de árboles y es importante conocer las partes de un árbol. Nos dice que un árbol es un ser vivo que pertenece al reino vegetal. Tiene algunas características muy importantes, tales como el caso de que es una planta leñosa. Posee un tallo predominante, una copa bien definida y tiene que ser que tenga una altura de 4.5 metros. Como el resto de los seres vivos, pues este tiene un ciclo de vida. En vez de nacer, pues nosotros le denominamos germinación, germinan. Luego viene el crecimiento, la reproducción y finalmente, pues como es un ser vivo, pues muere. Como visualizamos en la imagen, pues tenemos 3 principales, podríamos decir, partes del árbol. Uno que sería la raíz que se ubica en la parte subterránea del suelo.
tenemos la parte del tronco o fuste, que normalmente podemos aprovechar leña, madera, y tenemos la parte de la copa. La copa se compone principalmente de ramas, de frutos, de semillas, de hojas, de flores, etc. Ahora bien, cuando hablamos de un bosque, pues nos dice que es un conjunto de árboles en asociación con arbustos, hierbas, suelo, agua y animales. Como podemos visualizar en la imagen, pues tenemos la interacción de todos estos seres vivos, de todos los factores bióticos y abióticos que podemos encontrar en un área determinada. Animales, cuando hablamos de animales, hablamos de mamíferos, hablamos de anfibios, hablamos de aves, hablamos de insectos y muchos más. Ok. Algo bien importante que yo les quiero mencionar es que tenemos dos tipos de bosques de acuerdo a su origen. Primero tenemos el bosque natural. El bosque natural nos dice que crece por generación espontánea. Esta puede crecer en un área determinada y en condiciones favorables. La estructura y la composición de estos bosques son el resultado de procesos ecológicos. Cuando hablamos de procesos ecológicos, pues nos dice que no ha tenido intervención de la actividad humana, no ha tenido intervención del ser humano. Estas principalmente están constituidos por especies nativas, establecidos por una regeneración natural. A través del tiempo, pues este tipo de bosques no ha tenido ningún manejo, podríamos decir, tanto manejo o actividades culturales y silviculturales que hayan favorecido el desarrollo de estos bosques. Pues prácticamente tenemos otro tipo de bosque de acuerdo a su origen, que es el bosque plantado. Cuando hablamos de bosque plantado, estamos hablando de aquellos bosques que provienen de plantaciones forestales o comúnmente le llamamos reforestaciones, que prácticamente es el establecimiento de árboles en un área determinada. A comparación con el bosque natural, el bosque plantado ha tenido la intervención del ser humano. ¿De qué manera? Vamos a hablar, por ejemplo, de la selección de la semilla o de la selección de la especie a plantar. Como estábamos platicando hace un rato, la especie es un factor muy importante a considerar, ya que tenemos que sembrar o plantar una especie que pueda adaptarse a las condiciones climáticas y edáficas de nuestro lugar. Otra intervención del ser humano sería el método o diseño de la plantación. ¿Cuál sería el distanciamiento? ¿Cómo sería el diseño de los árboles a plantar? Pero principalmente la intervención del ser humano es importante en el cuidado. En el cuidado a través de implementar algunas prácticas culturales, algunas prácticas silviculturales que puedan garantizar el desarrollo de los árboles. Yo les quiero compartir esta imagen que tenemos los niveles de un bosque podríamos decir un bosque virgen, un bosque que no ha sido intervenido por el ser humano. Que tenemos estos cinco niveles de un bosque. Principalmente tenemos los bosques emergentes, los bosques de dosel, el sotobosque, los arbustos y el suelo. Algo bien importante que tal vez en algún momento nosotros nos hemos preguntado, ¿qué edad tendrían los árboles? ¿Cómo pudiera yo saber cuántos años tendría un árbol?
pues a través de diferentes investigaciones que se han realizado en el tema forestal, pues se tiene esta herramienta o esta forma de cómo saber cuántos años tiene un bosque. De acuerdo a la imagen, pues tenemos unos anillos que podemos visualizar, por ejemplo, desde la corteza hasta la parte céntrica del árbol. Nos dice que el desarrollo de los árboles se produce generando anillos año con año, es decir, un anillo de crecimiento, un anillo que podemos observar equivale a un año de vida de los árboles. Algo bien importante que estos anillos en época lluviosa pues son anchos, mientras que en época seca o en época de verano pues estos anillos son estrechos. También podríamos visualizar algunas cicatrices, como podemos visualizar en la imagen, cicatrices de acuerdo a algún daño que ha sufrido el árbol, ya sea por alguna lesión, ya sea por algún incendio forestal o algún golpe generado por algún factor. A través del mismo, pues tenemos esta herramienta que se llama barreno de Pressler. Esta herramienta, pues, es muy utilizado en la investigación forestal con el objetivo de conocer los anillos de crecimiento de los árboles. Esta herramienta se introduce, como podemos visualizar en la imagen, desde la corteza hasta la parte céntrica del árbol. A través de la viruta que se extrae, pues podemos nosotros contar cuántos anillos de crecimiento tienen estos árboles. Y así poder determinar lo que es la edad. Ahora bien, de acuerdo a algunos tipos de bosques que tenemos aquí en Guatemala, yo les comparto esta presentación, es de que los bosques se han caracterizado de acuerdo a las especies que lo componen. Y podemos hablar de 5 tipos de bosques que podemos encontrar aquí en Guatemala. El primero sería el bosque de coníferas. Una característica de este tipo de bosques es que los árboles, la forma de la copa, tienen una forma de cono. Sus semillas están descubiertas encima de las escamas. Algunas especies que podemos nosotros mencionar sería lo que son los pinos, serían lo que son los cipreses, serían lo que son los pinabetes, que podemos encontrar principalmente en el altiplano del país de Guatemala. Otro tipo de bosque que podemos encontrar son los bosques latifoliados. Los bosques latifoliados están constituidos principalmente por especies arbóreas que tienen la hoja ancha. Algunas especies que podemos ahí mencionar, por ejemplo, el árbol nacional aquí de Guatemala, que sería la ceiba. Esta pertenece a este tipo de bosques. La especie de la ceiba pertenece a este tipo de bosque. Y así podemos mencionar otras especies como lo que son los encinos, como por ejemplo los alisos, Santa María, el cedro, caoba, palo blanco y muchas especies más. Posteriormente tenemos lo que son los bosques secos, o en algunos casos le llamamos bosques xerofíticos. Una característica de este tipo de bosques es que presentan espinas en su estructura. Este tipo de bosque se encuentra principalmente en el oriente del país, en los departamentos, por ejemplo, de Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Santa Rosa,
donde la precipitación pues podría variar entre 400 a 600 milímetros anuales. La mayor parte de la vegetación son arbustos y plantas espinosas, principalmente algunas especies como lo que son los cactus. Bosques de mangle. Otro tipo de bosque que podemos encontrar aquí en Guatemala son este tipo de bosques. Cuando hablamos de bosques de mangle, hablamos de raíces gruesas, que es una de las características de este tipo de bosques. Estas se ubican principalmente en las orillas de los estuarios. Su función primordial es ser una barrera natural para evitar que la salinidad del mar llegue a los suelos fértiles. De igual manera, pues tienen la función de controlar inundaciones. Las principales los principales departamentos donde podríamos encontrar este tipo de bosques aquí en Guatemala son los departamentos de San Marcos, los departamentos de Escuintla y el departamento de Izabal. Por último tenemos el bosque mixto. El bosque mixto está compuesto por especies de coníferas y especies latifoliadas, donde de forma natural ninguna de estas especies domina. Un ejemplo de este tipo de bosques, vamos a hablar, por ejemplo, del bosque pino-encino. Ya. Ahora, vamos a entrar en el tema que considero que es de suma importancia, la más importante podríamos decir. ¿Cuál es la importancia de los bosques? ¿Para qué nos sirven los bosques en nuestra vida? ¿Para qué nos sirve en nuestra familia, en la sociedad? Pues vamos a hablar, cuando hablamos de importancia de los bosques, vamos a hablar de algunas funciones específicas. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la función protectora de los bosques. Cuando hablamos de función protectora, estamos hablando, por ejemplo, de protección de fauna. Protección de fauna, pues les comento que la UNESCO ha declarado a Guatemala como un país megadiverso, que tiene una gran biodiversidad. Pues los bosques sirven como hábitat de estos animales, de la fauna silvestre. Las plantas que existen en el bosque, pues a su vez sirven como alimento y refugio para muchos animales. Porque en algunos lugares decimos de que existe peligro de extinción de algunas especies. ¿Por qué? Porque los bosques se están extinguiendo de igual manera. Entonces, si no hay bosque, pues prácticamente no podemos encontrar animales dentro de ellas. Otra función protectora de los bosques son la protección del suelo. Willy. Sí. Disculpe, antes de que continúe con la presentación, a mí sí me llama la atención lo que usted comentó de que Guatemala es megadiversa, porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, en un terreno tan pequeño hay muchísima diversidad, no solo de tipos de bosques, sino también de fauna y flora. Entonces, nos gustaría que nos explicara un poquito más, pero les voy a contar que hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Ellas son Naomi y Emita. Muy buenos días, Naomi y Emita, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Déjenme decirles que ellas son parte de una familia totalmente verde, comprometida con la reforestación de Guatemala. También nos han acompañado durante muchísimos domingos, yo diría que desde todos los domingos han estado aquí conectadas, nos mandan sus manualidades, ellas están súper pendientes de nuestros talleres, así que muchísimas gracias, Naomi y Emita, por toda ese entusiasmo que ustedes nos transmiten, porque por ustedes es que nosotros estamos aquí. Así que yo sé que ustedes tienen una pregunta que hacerle a Willy. ¿Cuál sería su pregunta? ¿Cómo ayudan las ardillas
a la reforestación. Ok, gracias. Les comento, por ejemplo, de que las ardillas es parte de la biodiversidad, es parte de los seres vivos que cumplen con una función muy importante dentro de la cadena alimenticia, podríamos decir. Pero principalmente vamos a hablar de los bosques. ¿En qué apoyan las ardillas en los bosques? Pues déjenme contarles de que las ardillas son dispersores de grandes cantidades de semillas. Es la semilla que pudieran ahí extraer de los árboles, pues ellos llegan como podría decirle, a escarbar algún lugar que ellos lo utilizan como madrigueras. A través del mismo, pues introducen la semilla. En algún momento ellos podríamos decir que se olvidan de esa semilla, dónde lo dejaron. Y conforme el tiempo, pues esta semilla se germina, como yo les estaba comentando, pues germina y da vida, da vida a un nuevo ser o a un nuevo árbol. Pues prácticamente las ardillas cumplen con esta función muy importante, que es dispersar semilla en lugares donde no existen árboles. Ya. Gracias, Willy. Mire, chicas, Naomi y Emita, cuéntenos, ¿van a hacer la manualidad hoy de la ardillita? Sí. Genial. Ya tenemos aquí todos los materiales listos. Gracias. Yo sé que ustedes son súper creativas. Siempre mandan unas fotos bien bonitas. Yo estoy ansiosa. Gracias, mi amor. Mira, ¿quieren mandar un mensaje a todos los niños que están conectados hoy con nosotros? Sí, que siempre es bueno cuando uno quiere ver un árbol o lo quiere plantar, siempre hay que hacerlo y siempre hay que ser bueno con la naturaleza, no cortar los árboles ni maltratarlos. Gracias, eso es buenísimo saberlo porque chicos como ustedes son los que van a cuidar el planeta, ¿verdad? ¡Excelente! Muchísimas gracias. Hasta pronto, Naomi y Emita. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya no le quitamos más tiempo. Willy, cuéntenos un poquito más sobre los bosques de Guatemala. Gracias, Naomi y Emita. ¡Feliz día! Ok, como les comentaba, pues la importancia de los bosques cumplen con funciones primordiales y estábamos hablando sobre la protección protectora. Hablábamos de la protección de la fauna, pero los bosques cumplen con una función de igual importancia sobre lo que es la protección del suelo. A través de las raíces de los árboles, estos sostienen la tierra, mientras que la cubierta protege el suelo de las fuertes lluvias. Cuando un árbol muere y su tronco cae al suelo del bosque, este se descompone y los nutrientes que contiene se reciclan. El suelo sin protección de árboles es simplemente arrastrado por las fuertes lluvias, como podemos visualizar en la imagen que tenemos. Otra función protectora de los bosques son la protección del agua. Cuando hablamos de protección del agua, estamos hablando de que los bosques captan, almacenan, por ejemplo, los nacimientos. Podemos visualizar algún nacimiento de agua que esté dentro de un bosque y fuera de ello. Cuando podemos nosotros evidenciar esa diferencia, podemos notar que los nacimientos que se ubican dentro de bosques tienen una mejor calidad, de acuerdo a su composición física y química. Por eso decimos de que los bosques cumplen con una función muy importante. Otra función de los bosques son la función reguladora. Cuando hablamos de función reguladora, vamos a hablar de algunos temas de suma importancia. Y vamos a
hablar, por ejemplo, del ciclo del agua, el ciclo hidrológico que comúnmente conocemos. Cuando hablamos de ciclo hidrológico, vamos a imaginarnos de dónde viene el agua que consumimos. Este ciclo, como su nombre lo dice, pues tiene un comienzo y un fin. El propio fin es el comienzo. Tiene varias etapas. Por ejemplo, vamos a hablar de la primera etapa, que es la evaporación. Cuando hablamos de evaporación, vamos a imaginarnos, por ejemplo, una olla con agua calentando sobre el fuego, el fogón que podríamos nosotros llamar. Cuando el agua se comienza a calentarse, pues, ¿qué es lo que pasa? Se evapora, es como que sale, podríamos llamarlo como que humo que se evapora. Esta evaporación, pues, son pequeñas gotitas que no los podemos ver que se van hacia la atmósfera. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los océanos, con lagos, con lagunas, donde principalmente en época de verano, pues la temperatura cambia, como que aumenta un poquito. Entonces, a través del sol, pues calienta estos océanos. Por lo tanto, el agua comienza a evaporarse. La segunda etapa del ciclo hidrológico, pues, es la condensación. Estas pequeñas gotitas que yo les comentaba que se evaporan, pues suben y suben y suben en la atmósfera. A medida de que van subiendo, se van juntando, estas gotitas se van enfriando, se podríamos decir. Se juntan estas gotitas y conforme el tiempo, pues se condensan. Esa parte le llamamos condensación. A través del aire, a través de vientos, esta condensación o estas nubes son dispersados en los bosques, son dispersados en las ciudades, son dispersados en todo el planeta. Y ahí viene el tercer paso, o en la tercera etapa, que es la precipitación. Cuando hablamos de precipitación, pues no es más que cuando estas gotitas se juntan, se condensan y llega a llegar un momento donde estos llegan a pesar bastante que empieza a precipitarse. Esa precipitación pueden ser sólidos o líquidos. Cuando hablamos de sólidos, vamos a hablar de nieve o granizo. Y cuando hablamos de líquido, pues vamos a hablar de la lluvia que cae. Después de esta etapa de precipitación viene la etapa de la infiltración. Pues esta etapa ocurre cuando la lluvia alcanza al suelo, penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra dentro del suelo, pues va a depender básicamente del tipo de suelo, de la pendiente, pero principalmente de los bosques. Cuando cortamos el bosque y llueve, ese agua que corre en la superficie y no se infiltra, forma escorrentilla superficial. Y ese es ese color chocolate, color negro que podemos observar cuando llueve, que prácticamente es ese suelo fértil que nosotros estamos perdiendo. Nos decía, por ejemplo, la relación entre el bosque y el agua es de suma importancia, pues los árboles ayudan a que el líquido se absorbe más fácilmente en la tierra para recargar las fuentes subterráneas. Prácticamente dentro de este ciclo hidrológico, ciclo del agua, los bosques cumplen, podríamos decir, como un vínculo entre la etapa de
de infiltración y la etapa de la precipitación. Sin los bosques, pues prácticamente perdemos este ciclo. Y si perdemos el ciclo, pues vamos a ver algunas consecuencias, por ejemplo, la pérdida de nacimientos, la pérdida de ríos, la pérdida de lagunas, agua, en relación al caudal. Luego tenemos la función, entre la función reguladora, es que los bosques cumplen con una función de capturar dióxido de carbono y liberación de oxígeno. Los árboles, a través de sus hojas, absorben el dióxido de carbono que nosotros exhalamos y proporcionan o producen oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Cuando se queman los bosques, se queman los árboles, se libera ese dióxido de carbono, que nosotros conocemos como contaminantes a la atmósfera y contribuyen al calentamiento global. Yo les comento que no solo captura carbono, no solo libera oxígeno, sino que también almacena carbono a través de las hojas, a través de las ramas, a través de la raíz. Por ejemplo, cuando aprovechamos nosotros un bosque, le extraemos madera para elaboración de un mueble, elaboración de alguna, por ejemplo, alguna construcción hecha a madera, pues prácticamente esa madera almacena carbono, es prácticamente la molécula es de carbono. Y por último, vamos a hablar sobre lo que es la regulación de la temperatura. Yo les comento que a través de estudios nos dice que la deforestación es de hecho considerado el segundo de los principales impulsores del cambio climático. La variabilidad climática que hoy en día estamos viviendo, pues lo podemos observar en algunos lugares donde no existen bosques, pues prácticamente existe mayor temperatura dentro de nuestro lugar. Por eso es que los bosques cumplen con una función muy importante, que es la regulación de la temperatura. Otra función de los bosques es la función productiva, y es la que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, hablamos de algunas especies, algunos árboles frutales que sirven de alimento tanto para nosotros y tanto para el hábitat que existe dentro de los bosques o para los animales, la fauna silvestre que existen dentro de los bosques. Por ejemplo, el papel que vamos a utilizar en un rato para la elaboración de nuestra manualidad, vienen de los árboles, solo que ha sufrido diferentes etapas, procesos para que estos hayan llegado a ser un producto final que es el papel. Algunas artesanías, algunas ebanisterías que se realizan a través de los bosques. Plantas medicinales, como lo comentaba el ingeniero Luis Martínez, pues de igual manera podemos extraer de los bosques. Como les comentaba, la madera que nosotros utilizamos para construcción, para construir, para la elaboración de algunos muebles, pues de igual manera vienen de los bosques. Pero algo bien importante que yo les quiero mencionar, de que aquí en Guatemala, a través de una estrategia que se elaboró en conjunto con otras instituciones, nos dice que el 64% de la población guatemalteca utilizan la leña como fuente energética para la elaboración de los alimentos.
Y de estos 64%, pues nos dice que el 67% se ubican en las áreas rurales del país. O sea, la leña depende de los bosques, depende de los árboles. Y por último, yo les quiero mencionar que estas 3 funciones de los bosques es lo que comúnmente nosotros conocemos a nivel mundial, a nivel de otros países, tanto en Centroamérica, en Sudamérica, pero aquí en Guatemala la función cultural tiene un gran interés. Interés en decirle, por ejemplo, de que los bosques tienen un gran interés científico, un gran interés histórico, un gran interés espiritual, pero sobre todo cultural para algunos pueblos indígenas, principalmente en el manejo de los bosques, desde la siembra hasta su aprovechamiento. Algunos bosques son considerados como sitios sagrados, algunas especies son consideradas sagradas, pues prácticamente a través de la cultura guatemalteca, a través de la cultura de estos pueblos indígenas, pues los bosques cumplen con una función. Por eso en muchos pueblos indígenas se realizan prácticas tradicionales y ancestrales en la protección y conservación de estos bosques. Ahora bien, ¿qué está pasando con nuestros bosques en Guatemala? Yo les comparto esta imagen del año 1950, hace 70 años aproximadamente. Esta imagen del año 1991, del año 2001, año 2003, del año 2006, del año 2010, y el último que tenemos datos registrados es del año 2016. ¿Será que tenemos problemas con nuestros bosques? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué visualizan ustedes? ¿Qué está pasando con nuestros bosques? Tenemos el chat ahí abierto para que ustedes puedan opinar sobre el mismo. Para comentarles de que este estudio se realizó o se elaboró de diferentes instancias, con el apoyo de diferentes instancias y algunas universidades. Tal es el caso del Instituto Nacional de Bosques, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es el CONAP, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Alimentación, que es el MAGA, el Ministerio de Ambiente, que es el MAR, la Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar. Este estudio se denomina Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala, año 2016. ¿Cuánta cobertura, cuánta cantidad de bosque tenemos en Guatemala hasta el año 2016? Y otro de los datos que se tiene es la dinámica de la cobertura forestal del año 2010 al año 2016. ¿Cuánto de bosque perdimos durante estos últimos 6 años? De igual manera, ¿cuánto bosque se recuperaron durante estos 6 años? Y este dato yo les quiero compartir, por ejemplo, de que durante los 6 años nos dice que ganancia tuvimos 579.025 hectáreas de bosque. Este dato proviene principalmente de algunas reforestaciones, de algunas regeneraciones naturales que se le ha dado manejo durante estos últimos 6 años. Estas reforestaciones principalmente son las actividades que diferentes sectores, diferentes establecimientos,
diferentes organizaciones como ustedes, por ejemplo, que están ahí sembrando árboles, lo que nos comentaba ahí la compañera, sobre algunos árboles, alguna reforestación que ellos realizaron el año pasado. A un lado tenemos los datos de la pérdida de la cobertura forestal, la pérdida de los bosques que hubo durante estos 6 años. Nos dice que perdimos 680.566 bosques. En algunos lugares que más adelante vamos a detallar cuáles son los principales factores para la pérdida de estos bosques en Guatemala. El cambio que se hizo o que se tuvo durante esos 6 años nos dice que Guatemala perdió 101.542 hectáreas de bosque. Por lo tanto, podemos decir que Guatemala en el año 2016 cuenta con un 33.9% de cobertura forestal de acuerdo o relacionado al área total del país de Guatemala. Y vamos a hablar de algunas causas de esta deforestación, causas de esta pérdida de los bosques. Vamos a hablar, por ejemplo, el crecimiento poblacional. Hoy en día, pues, Guatemala y otros países a nivel del mundo, pues, vamos en aumento. Y eso quiere decir que los bosques tienen una mayor demanda, una mayor presión. ¿A qué? A todas esas funciones que nosotros hace un rato estábamos conociendo. Otro de las causas es una falta de cultura forestal. En conocer cuál es la importancia de los bosques para nosotros, como lo estábamos viendo hace un rato, en decir que la reforestación es de suma importancia para que nosotros podamos obtener o podamos seguir teniendo estos beneficios de los bosques. Otra de las causas es la pobreza que hoy en día está afectando a Guatemala, donde muchas personas no cuentan con una fuente de empleo, pues muchos se dedican a la extracción de madera, al aprovechamiento de estos bosques sin ninguna regulación. Por último, otra de las causas es la tala inmoderada para extraer madera, o podemos nosotros llamarlo como la tala no controlada, donde las personas se dedican a talar, a aprovechar estos bosques sin ningún permiso, sin ninguna regulación. Otra de las causas son los incendios forestales. Hoy en día en Guatemala, y yo creo que no solo en Guatemala, sino que a nivel del mundo, pues los incendios forestales día o año con año va en aumento. Y este factor o este problema, pues va afectando principalmente a todos esos beneficios, esos servicios, esos bienes que los bosques nos proveen. Otra de las causas de la deforestación es la construcción de más espacios urbanos y rurales. ¿Cómo podemos mencionar o podemos visualizar en esta imagen? Pues va relacionado al crecimiento poblacional, donde nosotros pues vamos en aumento, por lo tanto vamos a necesitar área donde vivir, área donde construir, y muchas de esas áreas pues lo estamos construyendo en áreas con cobertura de bosque. Y vamos a hablar, por ejemplo, de algunas plagas y enfermedades de los árboles. Hace un tiempo yo creo que en el altiplano de Guatemala fue un problema que fue afectado los bosques a través de una plaga que se llama gorgojo de pino, que esta plaga afectó con gran cantidad
de los bosques aquí en el altiplano de Guatemala. Y yo creo que en el país vecino, que es Honduras, de igual manera, esta plaga pues afectó bastante los bosques, por lo tanto se perdió gran cantidad de la cobertura forestal. Pues bien, yo creo que hablar de bosque es de hablar de un sinfín de temas, pero gracias por la oportunidad que se me dio, pues hablé sobre algunos temas que considero que son las principales que ustedes deberían de conocer. Como lo comentaba el ingeniero Luis Martínez, el Instituto Nacional de Bosques está apresto para coordinación de cualquier actividad relacionada a los bosques. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por mi participación y yo les dejo el tiempo a ustedes para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, pues estoy ahí para escucharlos. Muchísimas gracias, Willy. Yo tengo una pregunta para mientras que alguna persona viene y pregunta algo. Hemos tenido la idea, yo no sé si es cierto, usted me dirá si sí o no, de cuando, digamos, hemos visto a la municipalidad que anda cortándole las ramas a los árboles, o incluso nosotros cortamos las ramas de los árboles para que no se agranden mucho. ¿Es cierto que tiene una relación entre la copa del árbol y las raíces que están abajo, como que si fuera una cosa como espejo entre la copa de los árboles y sus raíces? ¿Es eso verdad? Exacto, pero principalmente esta actividad que usted menciona, nosotros le denominamos como implementación de prácticas silviculturales, que es se realiza con el objetivo de que los árboles tengan un mayor desarrollo o tengan un desarrollo adecuado para que más adelante se pueda ahí aprovechar a través de, por ejemplo, que podríamos utilizar con fines maderables, con fines energéticos. Y lo que comentaba, pues precisamente se da principalmente en las especies de coníferas, donde la raíz podríamos decir que es similar a la parte aérea de los árboles. Más sin embargo, en las especies de latifoliadas o en los bosques latifoliados, pues las raíces se van extendiendo más de forma lateral, podríamos decir. Pero en los bosques de coníferas, pues las raíces se van introduciéndose de forma vertical, que podríamos decir que sí podría ser el espejo de la parte aérea de los árboles con la parte subterránea. Muy bien, gracias. Vamos a mandar unos saludos a Evelyn desde Honduras. Nos conecta desde Honduras. Muchísimas gracias por estar acá. También a Leslie y Violeta Travesía nos pregunta, ¿se puede reforestar con el árbol hoja de trueno? Pues yo les comento que todos los árboles pues se pueden ahí sembrar, plantar, siempre y cuando podríamos considerar de que estos árboles se desarrollen de acuerdo al lugar que nosotros podemos plantar, se desarrollen de acuerdo a las condiciones climáticas donde vivimos, a las condiciones edáficas donde podemos establecer, ya que si introducimos alguna especie no endémica del lugar, pues lo que podríamos nosotros provocar es de que el árbol tal vez se crece, prende y todo, pero no tiene un desarrollo adecuado que nosotros podríamos ahí desear. Ok, está bien. ¿Y ustedes tienen alguna página o tienen algún contacto en donde se pueda ver, digamos, ese tipo de árboles para saber en qué lugares se puede sembrar y en cuáles no? Exacto. Yo les recomiendo visitar la página que es lo que comentaba el ingeniero Luis Martínez, que es www.ina.gov.gt. A través del mismo, pues, podemos entrar en la parte de descargas, pues podemos encontrar boletines
principalmente donde podríamos ahí nosotros tener información de qué especies podrían prender en nuestra región. Pero por otro lado, yo les recomiendo de que podrían visitar las oficinas del Instituto Nacional de Bosques, que se ubica en cada departamento a través de las subregiones, pues ellos le pueden facilitar alguna información directa sobre el mismo. Ok, me imagino igual que cada país tendrá su institución, ¿verdad? Ubicada Exacto. para esto, porque por ejemplo dice Violeta que en qué parte se puede sembrar y es justamente lo que usted nos decía. Tenemos que abocarnos a estas instituciones que se encargan precisamente de ver en qué áreas y qué especies de árbol se puede sembrar. También tenemos saludos desde La Blanca, dice Germán Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también a Alejandra Palafox que está desde México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Solo una pregunta más. ¿Qué tipo de árbol recomendarían, digamos, que no tenga mucha raíz como para reforestar en nuestra propia casa? Por ejemplo, enfrente, en las banquetas o en las pequeñas áreas que tengamos o incluso en una macetita, porque al final de cuentas lo que queremos es que los niños siembren. No importa si son semillas de limones, si son semillas de naranjas, que siembren cualquier tipo de árbol, pero que siembren algo. Entonces lo que queremos es saber qué tipo o especie de árbol recomendaría usted para sembrar en espacios pequeños. Les comento de que estos árboles se podría sembrar todas. Sin embargo, algo importante que nosotros podemos ahí considerar es el manejo que podríamos dar. Por ejemplo, en caso de alguna para jardinización, pues es recomendable establecer plantas ornamentales donde las raíces pues no se penetran con una gran profundidad, podríamos decir. Más sin embargo, en muchos lugares aquí en Guatemala, algunos compañeros mismos del INAH, pues están implementando lo que es el bonsái. No sé si ustedes conocen este tipo de producto, este tipo de árboles. Son árboles forestales. Más sin embargo, pues conforme el tiempo se le da un manejo, tanto a la raíz como también a la parte aérea, donde los árboles pueden tener 10 hasta 15 años con una altura adecuada, altura y de igual manera con una raíz, con una longitud de la raíz que nosotros quisiéramos, desearíamos, mejor dicho. Muy bien, eso es bonito, lo de los bonsai, sí, justamente porque hay incluso árboles frutales que son chiquitos, son bien pequeños y dan las frutas normales, o sea, las manzanas son del tamaño que da cualquier manzanal y lo de los bonsai es algo muy interesante. Tal vez en algún momento podemos hacer un taller de bonsai, eso sería genial. También, mire, le mandan a preguntar, ¿cómo ven la reforestación con magnolias? Excelente. La magnolia pues es muy utilizado con fines de jardinización, ya que estas producen una flor muy excelente con un aroma que prácticamente es muy utilizado. Pues sí, es muy recomendado, que en mi caso podría recomendar con fines de jardinización, con fines ornamentales, pero ya con fines por ejemplo, productivos pues considero que no, pero con fines de jardinización sí es muy, 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 muy bueno. Ok, muchas gracias. También Javier pregunta, ¿qué tiene de especial la ceiba que la hicieron pues nuestro árbol nacional? Es una pregunta muy, muy interesante, pues considero que la ceiba contiene algunas propiedades esenciales. La corteza del árbol es bien, podríamos decir, bien dura. La altura puede llegar a tener una altura de 50, 60 metros, pues solo llegaría a esas características. ¿Por qué es que fue nombrado, podríamos decir,
árbol nacional, pues esa sí no le debería. Ok, vamos a investigar. Justamente ahorita que estamos por iniciar mañana, el mes de la patria. Recuerden, tenemos en nuestra página de FonaNerds un concurso. Ahí nos estaba preguntando una señora que si puede concursar su niño de 12 años. Sí, vamos a subirle la edad. Pueden concursar desde 7 a 12 años. Nos pueden enviar un cuento y, por supuesto, su respectivo dibujo, incluyendo a los símbolos nacionales. Entonces, ahí pues van a poder poner en práctica la creatividad en cuanto a la ceiba nacional. Y otra pregunta, o sea, ¿este árbol nace solo aquí o en qué otras regiones lo podemos encontrar? Sí lo podríamos encontrar en algunos países vecinos, pero específicamente en Guatemala podemos considerar, de acuerdo a las condiciones climáticas, la variabilidad climática, pues este árbol se desarrolla muy bien en el país de Guatemala, pero de igual manera podríamos encontrar en los países vecinos, tales como México, Honduras, El Salvador, pues de igual manera sí se podría desarrollar en estos países. Muy bien, por ahí nos están corrigiendo que el martes es 1 de septiembre, ¿cierto? Es el martes, es que ya con tanto uno está como desubicado en la fecha, ya no saben ni en qué día está, pero cierto, muchísimas gracias. Es muy bueno porque sí se nota que los chicos, que los participantes sí están poniendo atención a lo que nos estamos hablando. Sí, eso es muy... Mire, otra pregunta, se han puesto como de moda los huertos urbanos, ¿verdad? Y eso de reforestar las terrazas, ¿qué tan cierto es de que poner unas 100 macetas con plantas en nuestras terrazas da lo mismo del oxígeno que puede generar un árbol? ¿Es eso cierto? O sea, ¿podemos cambiar un árbol por 100 macetas de plantas? Sí, como lo mencionábamos hace un rato, por ejemplo, en el tema de la captura de carbono, pues a través de las hojas, estos captan el dióxido de carbono y producen oxígeno. Eso estamos hablando de un árbol que tiene una característica, un desarrollo adecuado. Más sin embargo, comparando con estas macetas que usted comenta, pues prácticamente estos tienen una altura adecuada, tienen una altura específica, pues prácticamente la cantidad de carbono que pudiera ahí almacenar o pudiera ahí capturar, pues prácticamente es mínima. Por lo tanto, haciendo la relación con esa cantidad de 100 macetas, pues prácticamente podríamos asimilar a la cantidad de carbono que pudiera ahí capturar un árbol con un desarrollo adecuado. Ok, por supuesto que es muchísimo mejor sembrar un árbol, porque Exacto. Al final de cuentas lo que queremos es cuidar los bosques. Qué impresionante ver esas fotografías desde el 2000, ¿qué? Desde que 1910 creo que está hasta ahorita, cómo ha cambiado increíblemente lo de los bosques. Entonces, es muy importante que tanto todos los que están conectados ahorita como los que vayan a vernos después, por favor, inculquen en los niños sembrar un árbol. Y con esto, pues nos despedimos porque queremos oír a otro integrante de su equipo que nos va a compartir ahorita un poquito sobre qué es sembrar un árbol en familia. Entonces decía acá, Maite Barrios dice, ¿no sería mejor reforestar con árboles frutales y ayudar a tener alimento? Pues obviamente, a ver, nuestro experto aquí, ¿qué diferencia hay entre reforestar con árboles frutales o árboles como las coníferas? Pues, como les comentaba, pues los bosques cumplen con funciones muy importantes. Entre la variedad. Exacto. La variedad de especies que podríamos nosotros sembrar, ¿va? Un árbol frutal, pues prácticamente sí nos va a dar un producto específico que es alimento para nosotros mismos, pero ¿dónde quedaría todas esas funciones de los bosques que estábamos platicando hace un rato? Sí, justamente como la leña y eso que es tan importante. Al final, pues lo que queremos es también que ustedes sepan de que hay entidades y personas que muchas veces decimos, ¿y por qué cortan tantos árboles?
pero también hay un trasfondo del por qué lo hacen, cuándo lo hacen, cómo lo hacen. Entonces es importante investigar y aprender, que para eso estamos aquí. Entonces, muchísimas gracias, Willy, por su participación. No sé si quiere dejar un mensajito ya de último. Ahí estamos, gracias a ustedes por la invitación. Como Instituto Nacional de Bosques, el objetivo nuestro es de que se crea una cultura forestal a través de actividades de sensibilizaciones, actividades de capacitaciones, actividades de reforestaciones, que prácticamente es lo que queremos, pero hoy en día, pues como comentaba el compañero anteriormente, estas actividades no las podemos desarrollar por toda la situación que estamos atravesando. Pero el compañero Joao, yo creo que él va a abordar este tema de sembrar en casa, sembrar en familia. Pues invito a todos ustedes que nos unamos a este reto de reforestar, de sembrar, de cuidar los bosques, porque ya sabemos cuál es su importancia para nosotros. Muchas gracias por la invitación a ustedes, pues estamos ahí en la mejor disposición en poder coordinar algún evento próximamente. Gracias. Muchísimas gracias, Willy. Que tenga usted muy feliz tarde. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Feliz día. Bueno, pues como ustedes ya se habrán dado cuenta, vamos a tener a otro integrante del equipo de INAH. Otra vez déjenme comentarles esta genial manualidad que hizo Sara. O sea, podría parecer solamente un arte hecho en plasticina, pero lleva un gran mensaje. Acá dice la ardilla, cuiden la naturaleza. Y sobre eso estamos hablando hoy, cómo cuidar la naturaleza, ese compromiso que tenemos nosotros los padres, pero ustedes también, chicos, de venir y decirle a sus papás, sembremos un arbolito, porque es muy importante, no importa si es de pinos, si son semillas, cualquier cosa que ustedes quieran sembrar, es importante fomentarles eso a nuestros hijos para que en un futuro ellos sean pues los protagonistas de su propio destino. Esto es un mensajito que hoy queremos dejarles. Cuidemos la naturaleza. Y acá tenemos también a nuestra ardilla, que está un poquito traviesa, pero esta es la ardilla que vamos a hacer en nuestra manualidad. Déjenme decirles que está muy bonita y que estamos esperando ya poder hacerla. Pero antes de eso, vamos a tener a Joao Barrientos, que nos va a contar un poquito. Buenos días, Joao. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué genial tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Usted es el papá de ellas. Cuéntenos, ¿qué es sembrar un árbol en familia? Es algo muy especial que podamos compartir eso entre todos. Justamente, pues, el videito que más adelante se van a poder observar, lo hicimos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, para que todos, pues, puedan llevar esa parte, puedan hacerlo en grupo y no solo ir y plantar el arbolito, sino que compartir en la naturaleza. Ya que hoy, pues, vamos a hacer una ardillita. Nosotros cada vez que salimos a hacer este tipo de actividades, siempre buscamos huellas, rastros o algo donde podamos sentirnos parte de que no estamos solos, sino que somos un complemento a lo que hacemos, ¿verdad? Todo lo que aprovechamos, pues lo tenemos que devolver, y qué mejor con este tipo de actividades y que los pequeños desde ya sepan valorar este tipo de actividades. Muchísimas gracias, es cierto. No solamente se trata de sembrar un árbol, sino de darse cuenta de todo lo que está alrededor de ese árbol, todo un ecosistema, ¿verdad? Animalitos, plantas, de todo. Bueno, vamos a compartir entonces el video que la familia Barrientos nos hizo especialmente para hoy. Muchísimas gracias, Joao, y nos vemos al ratito. ¿Qué tal? Somos la familia Barrientos de León y el día de hoy les vamos a enseñar cómo plantar un arbolito. El primer paso es cavar un hoyo. No que esté tan profundo ni tan cerca del suelo. Tiene que estar con el tamaño de la bolsa. Entonces que tenemos nuestro hoyito ya, le vamos a quitar la bolsa con mucho cuidado sin dañar el arbolito.
Pero para esto, si tú no lo puedes hacer solito, necesitas ayuda de alguien grande para poder romperte la bolsa y que no se eche a perder el arbolito o se salga de donde está la tierra. Entonces, ya que tenemos nuestro arbolito sacado de la bolsa, lo vamos a poner en nuestro hoyito que quede recto y ahora le vamos a echar la tierra. Entonces, ya que tenemos toda nuestra tierra ya hecha aquí, vamos a darle palmaditas abajo para que quede rectito nuestro arbolito. Con mucha fuerza se lo vamos a hacer, pero no tanta, para que no quede ningún hoyo, para que entre aire adentro del arbolito y no le pase nada. Y entonces así es como se planta el arbolito. Con esto la familia Barrientos de León se une al Yo Reforesto Challenge. Muchas gracias. Muy bonito el videíto que nos compartieron. Gracias por la elaboración del mismo. Cuéntanos, ¿y ese arbolito de qué era? Es de la especie aliso, que es Alnus purulensis, y pues es autóctono acá de nuestra región, entonces decidimos plantar esa especie. Bueno, de hecho ese día plantamos más, no solo ese, pero con ese pues grabamos el videito. Y gracias a Over Juniors por la oportunidad que nos dio de compartir esa actividad el día de hoy, y no me queda más que poder hacer un llamado a la población y que se puedan unir al Yo Reforesto Challenge. De repente, pues hay niños interesados que quisieran plantar un arbolito, lo pudieran hacer, de repente se pueden tomar unas fotitas y se los pudieran compartir, y a ustedes no lo comparten, para poder también tener un pequeño registro de esa iniciativa y de esa actividad que realizar. ¿Verdad? Sin nada más, pues gracias, y que podamos seguir aportando con este tipo de actividades. Muchísimas gracias, Joao. Gracias a toda su familia. Un aplauso, chicos. La verdad es que muchísimas gracias. Eso es genial. Que usted transmita ese amor a sus hijas, a su hijo, es importante. Así que lo felicitamos a usted y a su esposa por esa pues actividad que nos hicieron. Y como usted decía, si algún día pues los chicos que nos están viendo pueden plantar un árbol, sería buenísimo que nos compartieran en redes, tanto del INAV como de Over Genius. Nosotros se las pasamos a ustedes para que esto crezca y cada vez seamos más los comprometidos con la naturaleza. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Feliz tarde, gracias. Bueno, pues así damos por terminada la participación del INAV. Muchísimas gracias por su tiempo, su dinamismo, pero especialmente por el compromiso que tienen con reforestar nuestro país. Y pues sin más ni más, vamos a comenzar a hacer nuestra manualidad, esta ardillita, que como ustedes vieron, pues tiene una función muy importante en lo que son los bosques. Nuestras manualidades no las escogemos así por así, están relacionadas con el tema que estamos viendo. Y en esta oportunidad, esta ardillita, pues nos va a ayudar a recordarnos siempre que la veamos que tenemos un compromiso de sembrar un árbol. Y ahorita vamos a comenzar a ver nuestra manualidad. Tenemos a mano, dejen tener pues los hojas de papel. Pueden hacerlo de cualquier color, la verdad no importa si la ardilla es anaranjada, roja, amarilla, rosadita. Bueno, pueden hacerla del color que ustedes quieran. Pueden adelantar haciéndole los ojos. Vamos a hacer 2 ojos, una pancita. Y ahorita les vamos a decir cómo hacer las manos, la cabeza y sus orejas. Así que aquí tenemos a nuestra Overcam. Ahí estamos mostrando cuáles son los materiales que vamos a necesitar hoy. Desde las hojas de papel de colores, las tijeras, los crayones y marcadores, que no tenemos crayones porque solo vamos a necesitar hacerle la nariz, y cinta adhesiva y goma para nuestra manualidad. Así que sin más ni más, igual, por favor, acá están felicitando a la familia. Muy bien, felicitaciones a la familia Barrientos, la verdad es que muchísimas gracias. Después vamos a estar compartiendo
tanto el videíto como el video de nuestra manualidad en redes, así que no se los pierdan. Y también decían acá que las magnolias provocan alergias respiratorias y no permiten anidar pajaritos. Bueno, sería como de investigar, ¿verdad? Siempre hay que investigar. Hay muchísimos lugares en donde uno puede investigar este tipo de datos para poder ver qué es el tipo de árbol que podemos plantar mejor. Así que siempre, por favor, escríbanos si vamos rápido, si hay que repetirlo, si vamos bien, si ya hicieron la manualidad, mándenos fotos y al final de cuentas, pues de lo que se trata es de pasar un momento divertido en familia. Así que comencemos con nuestra manualidad. Marcadores para
vamos, cuéntenos a los que todavía están conectados con nosotros. Vamos a hacer una rueda. Un círculo es la cabeza, el triángulo para el cuerpo y ahorita les decimos cómo cortar las orejas. También dibujan las patas, son 4 patitas y ahorita les decimos también cómo hacer la cola. Así que si todos vamos bien, a ver, no nos dicen nada, vamos a continuar con la manualidad.
También tenemos que dibujar la panza. Vamos a dibujar especies como medio oval para la panza. Y lo recortamos. Recortamos la parte de la panza. Recuerden que pueden personalizar su día como que queremos ver en las fotografías que nos manden. Toda la creatividad que tienen los chicos, que siempre mandan unas fotos muchísimo más lindas que lo que nosotros realizamos acá. Entonces, queremos ver sus fotografías. Ahí ya tenemos todas las partes de las orejas, las patitas y la tía ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pegar todo en la cabeza. Aquí lo que tienen que hacer es cuidar las orejitas. Entonces, vamos a poner las dos. Ponemos una oreja. Ahora tenemos que poner el la ponemos en la punta de le doblamos aquí para que sea un poco más fácil de poner las orejitas, un pedacito para acá en este y en este. Poner las patas más grandes y las que son más largas. Falta pegar la pancita en la parte de aquí. Tenemos y lo ponemos de esta forma. Ya tenemos nuestra niñita. Por supuesto, van a quedar de muchas formas, unos se las van a enviar de esta manera, otros se las van a enviar de otra, pero al final todas tienen la misma forma. Aquí se puede apreciar de cabeza.
Muy genial actividad la que hoy tuvimos. Dice que van muy lento y no se escucha nada. ¡Ay, híjola! Bueno, pero en realidad lo único que hicimos fue pegarle las patas al triángulo que habíamos hecho de nuestra manualidad y colocarle los ojos y las orejas a la cabeza. Entonces son 2 círculos para los ojos, dibujarle la naricita en la punta del triángulo, unos bigotitos y la boca con una sonrisa. No sé, díganme si repetimos, aunque sea con una hoja de papel, para no hacerlo otra vez de colores. A ver, escríbanme ahí si todos lograron hacer su manualidad de nuestra ardilla. Ahí están enseñándola. Son sus patitas. Quizás es un poquito más fácil hacer un cilindro, pero pues puede ser de las 2 maneras. Con un cilindro, ahí está la cola. La cola solamente la pegan en la parte de atrás del cilindro y las patitas y la cabeza para nuestras ardillas. Así que de esta manera, pues damos por terminado nuestro taller del día de hoy. Esperamos que nos manden sus fotografías y podamos entre todos, pues tener esa participación de los niños para saber cómo les fue con su manualidad, si les gustó, si no les gustó. Ustedes coméntenos ahí qué otra cosa quieren. Recuerden que el otro domingo vamos a estar hablando de mariposas, así que esperamos que puedan unírsenos, que podamos aprender muchísimo más. Compártanos con amigos y familiares. Ahí está nuestra ardilla. ¡Hola, ardilla! Vamos a tener nuestras manualidades, obviamente, sobre las mariposas, así que no se desconecten. A todos los que nos puedan mandar fotografías, inventos, cuentos. Recuerden que en nuestra página de Fun and Arts by Over Genius está nuestro concurso de cuento y dibujo con el tema alusivo de los símbolos patrios que el día del martes empezamos. Hoy sí, ya sé que el martes es 1 de septiembre, así que inscríbanse. Mándenos sus cuentos y que tengan ustedes un domingo Over Genius. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales una página. Recuerden siempre descargar una página de colorear en donde van a estar los datos de los árboles y todo lo que hoy nuestros compañeros del INAM nos compartieron. Dice, hola, de Novak y Kate. Muchísimas gracias por estar conectados desde allá de Perú, siempre con nosotros. Dice que no se escuchó, pero sí se entendió. Muchísimas gracias, Alisa Díaz. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Sí, hay veces que las cosas no se escuchan, pero lo importante es que sepan que esto vamos a estarlo compartiendo en las redes para que ustedes en nuestro canal de YouTube también vean todas las manualidades que hemos hecho y las puedan hacer muchísimo más despacio, paso a paso, en su casa. Y, por supuesto, mandarnos sus fotografías para poderlas compartir y que sean más niños los que se nos unan. Mandamos también un saludo. Queremos terminar con un saludo para René Corado. Hoy es su cumpleaños. No crea que se nos olvidó su cumpleaños número 60. Hoy está cumpliendo años René Corado allá en los Estados Unidos. Él es un colaborador nuestro que de hecho en 15 días nos va a estar hablando sobre el Quetzal. Así que muchísimas felicidades, que pase usted un muy feliz cumpleaños, que tenga muchas bendiciones en su vida. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que también nos ha brindado. Le deseamos el más caluroso de los cumpleaños y muchas felicidades de parte de toda la familia de Over Genius y de todos los que están acá conectados el día de hoy. Dice Alejandra que le encantó la manualidad. Muchísimas gracias. Y pues esperamos que les haya gustado estar con nosotros hoy compartiendo. Y pues les deseamos que tengan todos un domingo Over Genius. Gracias.